Doctor compañero, buenas tardes. Ahora vamos a empezar con la exposición. Ya, ahí está. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del síndrome del dolor. Tengo problemas, no veo ninguna diapositiva todavía. No sé si me pueden confirmar si alguien más lo puede ver, por favor, si no, para volver a presentar. Sí se ve, doctor. Bueno, no veo. ¿Se ve ahí? Por favor, confirme. Sí, se ve. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Ya, doctor. Listo, ahora se ve claro ya. A ver, entonces continuemos. Bueno, reiterarles algo, doctor, compañeros. Vamos a exponer el día de hoy síndrome del dolor, a cargo del grupo C. Estos son los integrantes. Y bueno, vamos a hablar en principio acerca de las generalidades. Y bueno, para esto hemos tenido a bien presentar una definición de dolor, ¿no? De acuerdo a la IASP, ¿no? Por sus siglas en inglés, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Define el dolor, en principio, en 1979, como una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada a un daño tisular real o potencial, ¿no? Dice, ¿no? O descrita en términos de dicho daño. Pero para 2020 este concepto se fue modificando, ¿no? En donde nos hablan también de una experiencia sensorial y emocional desagradable, pero va a estar asociada con un daño tisular real o potencial, nos dice, ¿no? O descrita en términos de dicho daño. Y bueno, para esto, más que todo las consideraciones, según lo que mencionaban, que fueron tomadas, ¿no? Como para estas nuevas definiciones, una de ellas pues, es el dolor como una experiencia personal, ¿no? En donde va a estar influenciada, por ejemplo, en grados por factores biológicos, psicológicos, sociales, ¿no? Otro punto importante de mencionar acá, también el dolor y la nocicepción, ¿no? Que son fenómenos diferentes, nos mencionaban. El dolor no puede ser más que todo inferido solamente, nos dice, por la actividad de las neuronas sensoriales, ¿no? Y pues como una serie de este tipo de consideraciones fueron lo que cambiaron en este caso, ya sea por un daño real o también por un daño potencial, ¿no? Respecto a carácter de dolor, vamos a tener de que nos dice que corresponde a la descripción de una sensación provocada por el dolor del paciente. Y también nos dice que se han configurado diversos tipos de dolor característico con ciertas enfermedades. Respecto al carácter como tal de dolor, no vamos a tener, por ejemplo, un dolor opresivo, punzante, uriente, fulgurante, lancinante, un dolor tipo cólico, sordo, taladrante, gravitativo, pulsativo, errante y de hambre, ¿no? Más que todo en estos cuadros, pues en el primer cuadro vamos a tener la descripción más que todo este tipo de dolor, y en el segundo cuadro vamos a tener el tipo de dolor y relacionados con algunas patologías, con algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el primero nos dice un dolor opresivo, que creo que es muy común también, que todos alguna vez hemos visto, que pues los pacientes usualmente describen como una sensación de peso, ¿no? En su pecho, como si fuera a aplastar, no dice que es como si estuviera comprimiendo algo, ¿no? Y pues, por ejemplo, acá correspondería a lo que vendría a ser una patología de una angina de pecho. Igual un dolor punzante, que podrían describirlo como un dolor agudo y transficiante, ¿no? Un dolor uriente, quemante, que también es algo que escuchamos muy a menudo en cualquier consulta, ¿no? De diferentes especialidades, en donde nos dicen que es una sensación de ardor, igual un dolor lancinante que también hemos escuchado, y bueno, más que todo se va a correlacionar, como les mencionaba, con algunas patologías que nos podrían dar una orientación clínica, ¿no? Dentro de su clasificación vamos a encontrar pues tanto el dolor agudo como el dolor crónico.
Dicen que el dolor agudo, dentro de la definición, es parte de una respuesta normal, fisiológico o predecible del organismo a una lesión o enfermedad y tiene una causa conocida, mientras que el dolor crónico no siempre tiene una causa conocida. Respecto a su duración, de igual manera, el dolor agudo empieza con un tiempo menor a 3 meses y el dolor crónico con un tiempo mayor a 3 meses, ¿no? La forma de inicio, de igual manera, pues suele tratarse de un dolor repentino, no intenso y localizado, mientras que el dolor crónico se trata de un dolor que puede variar, ¿no?, de intensidad con el tiempo, pero no desaparece. Y nos dan algunos ejemplos como un golpe, un pellizco, una inyección en el caso de agudo, y una fibromialgia, un dolor lumbar crónico inespecífico o una migraña también en el caso de dolor crónico, ¿no? Y bueno, la finalidad en este caso es de un dolor agudo es proteger la función biológica, ¿no? Funciona como un sistema de alarma que nos avisa que hay un peligro, mientras que en el dolor crónico nos dice que protege de la función biológica, ¿no? Forma parte de un proceso de una enfermedad y las mejoras habitualmente mejora con el tratamiento, mientras que el dolor crónico en algunos casos no se encuentra, nos dice, con un tratamiento que mejore la dolencia, ¿no? Respecto más que todo también al dolor agudo, nos decían que es aquel también, pues, que es aquel que dura mientras se da un proceso, ¿no?, de curación o de cicatrización, podría ser también de un tejido, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que todo, es un dolor cuya duración, como nos mencionan ahí, es menor a 3 meses, ¿no? Y también es un elemento fundamental en este caso, pues, para la supervivencia, ¿no?, del organismo, ya que constituye este sistema de alarma, pues, de que nos va a advertir y también que algo esté mal para prestarle mayor atención, ¿no? Y bueno, de igual manera el dolor crónico, la persistencia es más allá, más temporal, ¿no? Más allá de la reparación tisular y puede ser también acá secundario, ¿no?, a cambios fisiopatológicos que se producen en el sistema nociceptivo, ¿no? Respecto a su fisiopatología, vamos a tener justamente el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor psicógeno, ¿no? En este caso, el dolor nociceptivo dice que resulta de las actividades de vías neuronales secundarias, estímulos reales o estímulos que podrían potencialmente dañar el tejido, ¿no? Y nos dicen que se va a dividir en dos, tanto un dolor somático como un dolor visceral. Respecto al dolor somático, se va a producir por la excitación, nos decía, normal de nociceptores somáticos superficiales o profundos, ya sea piel, músculo esquelético y vasos, ¿no? Y también este es un dolor localizado, ese pinchado y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos, mientras que el dolor visceral de igual manera se va a dar por una excitación normal de los nociceptores viscerales, en este caso, ¿no? Y que también nos mencionan que el dolor se va a localizar mal y también es continuado y profundo. Respecto al dolor neuropático, nos mencionan que es producido por un estímulo directo del sistema nervioso central o por vías nerviosas periféricas, y nos mencionan algo importante, que este dolor, pues, se describe como punzante, quemante o va a ir acompañado más que todo de dos cosas, ¿no? De dos cosas principales, mencionaban, de parestesias y de distasias, pero también podría haber la hiperalgesia, la hiperestesia y la alodinia, ¿no? Y nos mencionan acá también que, pues, el tratamiento es parcialmente eficaz en los antiepilépticos, antidepresivos, ¿no? Mientras que el dolor psicógeno nos dicen que es aquel que interviene en un ambiente psicosocial que rodea al paciente que lo sufre, y en este caso es habitual que sea necesario aumentar constantemente, nos dice la dosis de analgésicos, ¿no?, con escasa eficiencia, o eficacia, perdón. Según el curso y según la intensidad, también de igual manera el dolor vamos a tener, según su curso, un dolor continuo o un dolor irruptivo, y según intensidad, dolor leve, moderado y severo. Según su curso, el dolor continuo es algo más persistente, ¿no?, algo a lo largo del día y que no desaparece, o puede ser procesos agudos, mientras que un dolor irruptivo, más que todo, es un momento transitorio de la duración, no del dolor en pacientes muy controlados con el dolor de fondo estable. Y respecto a la intensidad, vamos a tener los 3 estadios que ya hemos mencionado, y el dolor leve nos va a decir que, pues, nos permite realizar actividades habituales, respecto al dolor moderado, que va a interferir más que todo con estas actividades habituales, y pues por ende va a requerir un tratamiento, ¿no?, con opioides menores, y finalmente el dolor severo va a interferir seriamente o también con el descanso, motivo por el que se requiere opioides mayores, ¿no? Y bueno,
Voy a pasar a mi siguiente compañero. Puedes presentar tu... Yo presento, no te preocupes. Perdón, Gerardo. Muchas gracias, compañera. Bueno, ya. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. A mí se me ha asignado lo que sería el tema de neurofisiología del dolor. Y comenzando con la siguiente diapositiva. El dolor se define como una sensación no placentera y una experiencia emocional que está asociada con un daño tisular potencial o real. En cuanto a los tipos de dolor, tenemos 4: el dolor nociceptivo, el neuropático, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor nociceptivo resulta de un daño tisular, mientras que el neuropático de un daño de los nervios. Ahora, en cuanto al dolor agudo, es un dolor de corta duración y que, bueno, se resuelve rápido, mientras que el dolor crónico es aquel dolor persistente y que está relacionado con enfermedades de larga duración. Siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a los receptores, vías y neurotransmisores del dolor y también la modulación del mismo, tenemos que los receptores son receptores especializados que se encargan de detectar un estímulo dañino. Y en cuanto al tipo de receptores, tenemos a los nociceptores mecánicos, térmicos y químicos. En cuanto a los mecánicos, estos van a responder a un daño propiamente mecánico, mientras que los nociceptores térmicos van a responder a temperaturas extremas y los últimos, que son los nociceptores químicos, van a responder a los químicos liberados de los tejidos injuriados. Ahora, en cuanto a los tipos de fibras, tenemos dos. Tenemos las fibras A delta y a las fibras tipo C. Las fibras A delta se caracterizan por ser rápidas, también por ser mielinizadas y que están encargadas de transmitir un dolor agudo. En cuanto a las fibras tipo C, son fibras lentas, no están recubiertas por mielina y se encargan de transmitir lo que sería el dolor crónico. Ahora, en cuanto a las vías, pues tenemos lo que sería que primero tenemos a la médula espinal, que se encarga del procesamiento inicial y la transmisión de las señales del dolor. Tenemos también las vías ascendentes, en el cual tenemos al tracto espinotalámico, que es la vía principal para la sensación del dolor y la temperatura. Y tenemos las regiones cerebrales, como lo serían el tálamo y el córtex. El tálamo es una estación retransmisora para la información sensitiva, mientras que el córtex está encargado de procesar y percibir el dolor. Ahora, en cuanto a los neurotransmisores, tenemos a los neurotransmisores excitatorios y a los inhibitorios. Dentro de los neurotransmisores excitatorios tenemos lo que sería el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio primario en las vías del dolor, y la sustancia P, que está involucrada en transmitir las señales dolorosas. Ahora, en cuanto a los neurotransmisores inhibitorios, tenemos el ácido gamma-aminobutírico, que inhibe la transmisión del dolor, y las endorfinas y encefalinas, que son péptidos que van a aliviar el dolor y que además son, son analgésicos naturales. Siguiente diapositiva, compañera. Ahora, en cuanto al dolor inflamatorio y dolor neuropático, se estipula que el dolor inflamatorio se debe al rol de las prostaglandinas, la bradicina y la histamina,
que son químicos liberados durante la inflamación que van a sensibilizar los nociceptores. También tenemos una sensibilización periférica que van a aumentar la sensibilidad de los nociceptores en el área afectada. Ahora, en cuanto al dolor neuropático, se tiene que este se origina por 3 mecanismos, por el daño nervioso, por la descarga ectópica y por la sensibilización central. En cuanto a los ejemplos de dolor neuropático, tenemos a la neuropatía diabética y a la neuralgia posherpética. Y terminando con la parte que se me ha asignado, tenemos el siguiente diapositiva, compañera. Tenemos los mecanismos del dolor crónico, que van a ser 2. Tenemos la neuroplasticidad y el umbral y percepción del dolor. La neuroplasticidad se refiere a aquellos cambios a largo plazo que se van a dar en las vías neurales. Y el umbral y percepción del dolor, pues tenemos que van a haber alteraciones en cómo el dolor es percibido y experimentado. Y eso ha sido todo lo que se me ha asignado. Bueno, para continuar con la exposición vamos a hablar sobre las fases, la semiología y algo relacionado al tratamiento. Siguiente. Bueno, en relación a las fases, pues tenemos que saber que existen 4 procesos básicos para la producción en general del dolor, ¿no? Y estos vienen a ser la transducción, la transmisión, la modulación y finalmente la percepción. En la transducción, pues básicamente se menciona que los nociceptores lo que van a hacer es traducir un estímulo ya sea físico, térmico o incluso químico a una señal eléctrica. Esta señal eléctrica precisamente va a ser conducida a través o transmitida a través de fibras nerviosas que son principalmente de tipo A delta y C, aunque es importante mencionar que en algunos procesos que son patológicos también vamos a poder encontrar fibras de tipo A beta. Pero bueno, en conjunto se produce este estímulo nervioso que va a llegar a las astas posteriores. Y es aquí donde vamos a tener el proceso de la modulación. En este proceso se van a ver involucrados neuronas tanto inhibitorias, así como también las células de la glía que van a ser excitatorias, y de estos va a generarse una señal resultante que finalmente va a viajar por los tractos espinalotalámicos hasta que pueda llegar al tálamo y también a otros núcleos del sistema límbico para proceder a ir a lo que es la corteza somatosensorial, donde finalmente se va a poder percibir como dolor. Siguiente. En cuanto a la semiología, tenemos que saber que el instrumento semiológico más importante aquí viene a ser la anamnesis y que esta anamnesis se va a complementar tanto con maniobras percutorias como palpatorias que nos van a ayudar a evidenciar, exacerbar o en algunos casos mitigar el dolor y así poder conocer de manera mucho más específica sus características. Esta anamnesis debe de ser cuidadosa y, como mencionaba, nos va a ayudar a reunir la información necesaria y así poder precisar tanto el dolor y poder entender su significado semiológico también. En conclusión, como menciona la diapositiva, para optimizar el manejo del dolor es necesario la historia y también una evaluación exhaustiva del dolor antes de que se pueda iniciar cualquier tipo de tratamiento. Para que podamos sistematizar el interrogatorio, es conveniente que también nosotros tengamos de manera ordenada, que podamos considerar de manera ordenada ciertos aspectos, ¿no? Y para esto, pues vamos a utilizar una mnemotecnia que para todos es conocida, que es el Alicia. Básicamente, Alicia nos habla sobre el A, primero en referencia a la aparición o la antigüedad, es decir, desde cuándo el paciente padece este dolor. Y, por ejemplo, acá podríamos tener que el paciente puede tener un dolor agudo, donde la duración puede ser corta y puede variar desde minutos hasta semanas, y la circunstancia que desencadena o que genera ese dolor suele ser clara, ¿no? También vamos a tener a dolores crónicos que pueden llegar a durar meses, pero la causa que genera esto no es tan evidente como en el dolor agudo, y también se nos mencionan a los dolores paroxísticos, que son dolores episódicos, que son menos intensos y tienen tanto el comienzo como la terminación del dolor súbita. Luego tenemos a L, que hace referencia a la localización, que básicamente mencionan dónde es que le duele, ¿no? La localización nos va a ayudar a establecer tanto el órgano como el proceso que lo afecta. Y también se nos menciona que los dolores más evidentes suelen ser aquellos de las extremidades, ya que es, digamos, menos complicado poder establecer o precisar su origen.
Luego tenemos a la irradiación también, o también se le llama propagación. Acá nos mencionan que el dolor puede estar circunscrito a un solo lugar, pero también puede extenderse a otras regiones, ¿no? Y esto es importante conocerlo porque en ocasiones nos sugiere la estructura que está afectada y también el mecanismo del compromiso. Y también nos mencionan que hay cierta terminología que mi compañero lo mencionó al inicio de la exposición, donde, por ejemplo, si es que el dolor se asemeja a la que provocaría una lanza, se le denomina lancinante, o si es que parece una llama, se le denomina fulgurante, o si es que es un dolor que tiene escasa intensidad, pero es molesto y prolongado, se le denomina dolor sordo, o si es un dolor que pareciera que quemara, se le denomina urente, y así con muchas más características. El siguiente es la intensidad del dolor, el carácter del dolor. El carácter del dolor básicamente reúne el conjunto de rasgos o circunstancias que pues lo van a distinguir, ¿no? Lo que les mencionaba de lo anterior de lancinante, de urente, es parte del carácter, ahí me equivoqué. La irradiación básicamente solamente es la propagación del dolor que puede estar circunscrito o puede ir a otra área. Ya, como les decía, el carácter sí eran las características que les mencionaba, que podría ser lancinante, urente, transfixiante, sordo. Luego viene la intensidad, que básicamente es la cuantificación del dolor, y la medición se da según la percepción del paciente, así que básicamente es muy subjetivo también. Luego tenemos a la frecuencia, la atenuación, la atenuación, que básicamente pues de acá nos habla sobre si es que hay factores que sean agravantes o atenuantes, y esto es muy valioso para así poder también conocer cómo es que se inicia el dolor, y en algunos casos para que pueda ayudarnos con el diagnóstico. Luego tenemos eso que hace parte de la licia, pero luego tenemos que se ha agregado a la frecuencia, la duración y a los síntomas asociados, que también nos van a ayudar a conocer mucho más las características del dolor en general. Así que finalmente, según esta diapositiva, la mnemotecnia final no solo sería Alicia, sino sería Alicia Fredusa. Siguiente. Ya, hay distintos o escalas para poder cuantificar el dolor, y básicamente acá, o la intensidad del dolor, ¿no? Entonces nos mencionan que hay un método que es la escala nominal, que básicamente se usa una serie discontinua de denominaciones para que así los pacientes puedan expresar cómo es el dolor, y puede ser dolor de leve, moderado, intenso o incluso ausente cuando ya desaparece. Pero para los niños, por ejemplo, se ha creado esa escala gráfica que pueden ver ahí, donde se representa con esquemas de rostros que van desde la alegría, la indiferencia hasta el llanto, para que así el paciente pueda señalar la intensidad de su dolor según la carita o según cómo él lo quiera representar, ¿no? Pero sin embargo, el método que es mucho más aceptado o difundido, porque tiene muchas más ventajas y también es práctico, es la escala visual analógica, que se encuentra al inicio. Esta de acá es un segmento horizontal donde van a haber ciertas divisiones que van a estar numeradas, y entonces en esta se le pide al paciente que marque el punto en el que considera que se encuentra su dolor, ¿no? Partiendo de una base que es 0 hasta 10, que es el dolor máximo. También es importante mencionar que, como decía, el dolor es subjetivo, entonces las escalas de dolor básicamente se utilizan para evaluar el dolor de cada paciente y también para saber cómo es que están respondiendo al tratamiento, ¿no? A lo largo del tiempo. Y al ser subjetivo no se pueden utilizar para comparar la intensidad de dolor de un paciente a otro. Siguiente. Y finalmente está lo que es la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud como parte del tratamiento. Nos mencionan que para instaurar tratamientos farmacológicos, en casos donde hay dolor, la mayoría de médicos se rigen por esta escala, donde nos va a ayudar para la toma de decisiones, y va en 3 escalones. El primer escalón, que también en algunas otras imágenes se representa como el dolor leve, el segundo escalón para el dolor moderado, y el tercero para el dolor mucho más
severo. En el primero básicamente nos hablan de los medicamentos no opioides, donde podemos encontrar, por ejemplo, el paracetamol, metamizol, el ibuprofeno, y también nos mencionan a los fármacos coadyuvantes, que básicamente son medicamentos que pues nos van a aumentar o van a modificar la acción de otro medicamento. Luego tenemos el segundo escalón, que son los opioides, que donde ya se instauran los opioides, pero los opioides débiles sumados a los fármacos del primer escalón, y por ejemplo ahí nos mencionan al tramadol, a la pentazocina, a la petidina, y finalmente el tercer escalón, que son ya opioides, pero con mucho mayor efecto, o sea, son opioides, lo mencionan potentes, más también la suma de los medicamentos del primer escalón, que son los no opioides, y por ejemplo ahí nos mencionan al uso de la morfina, de la oxicodona, del fentanilo, y también los coadyuvantes. Cabe mencionar que los coadyuvantes estos fármacos están planteados en las 3 escalas de analgesia de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que son las patologías frecuentes. Siguiente. En el caso de la lumbalgia, pues es la presencia de dolor en esa región lumbar, ¿no? Debemos recordar que se localiza entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior glúteo, y puede irradiar este dolor hacia las extremidades inferiores, ¿no? Pero no siempre pasa esto, debemos recordarlo, ¿no? Es una causa importante de discapacidad a nivel mundial, así como también debemos recordar que la lumbalgia aumenta su epidemiología cuando aumenta la edad, ¿no? Mayormente está presente en personas entre los 50 y 55 años. En la causa de, si dividimos la lumbalgia, podemos tener en lumbalgia específica e inespecífica. La específica es en aquella que podemos determinar hasta cierto punto cuál es la causa, ¿no? Es así que podemos definir que este dolor está causado por una enfermedad estructural o que también puede ser irradiado de otro lugar. Y en el caso de la lumbalgia inespecífica, vemos que es el 90% de las lumbalgias, no podemos precisar exactamente, ¿no?, cuál es su causa. En el caso siguiente, de los factores de riesgo, pues la columna básicamente nos sirve de sostén, ¿no? Entonces, por ejemplo, problemas como la obesidad o cargar mucho peso va a tener una repercusión a este nivel. Y ello va a producir dolor, así como también el fumar, incluso el permanecer sentado durante mucho tiempo. Por esa misma sobrecarga que mencioné, es que, por ejemplo, las embarazadas también suelen presentar lumbalgias, ¿no? E incluso la vida sedentaria. En el caso de la clasificación, esta se da por tiempos, en aguda, subaguda y crónica. En el caso de la aguda es cuando es menor a 6 semanas, la subaguda de 6 a 12 semanas y la crónica cuando es mayor a 12 semanas. En el caso de las crónicas, mayormente se relacionan con los problemas ya estructurales, ¿no?, en su mayoría. En el caso de los signos y síntomas, obviamente tenemos lo que es el dolor sordo o agudo en la zona lumbar. Este mismo dolor, como dije, puede irradiar o no hacia las extremidades inferiores. Mayormente suele irradiar, pero solo a una extremidad, ¿no? Debido a ciertas posiciones antálgicas que hace el paciente. También por el mismo dolor se producen trastornos del sueño y del ánimo. Y al igual por el dolor, lo que pasa es que el paciente no puede movilizarse de manera correcta, ¿no? Y entonces causa inmovilización. Al final esta inmovilización produce otras secuelas, ¿no? Que es disminución de esos rangos articulares cuando es crónico. Siguiente. En el caso del diagnóstico es muy importante la anamnesis, los antecedentes en los cuales voy a ver de repente alguna patología familiar. En el caso de los traumas también, ¿no?, la ocupación, que es muy importante, y las características de este dolor, si se presenta en reposo, si se presenta en movimiento, ¿no? En el examen físico lo que debemos hacer primero es buscar si hay desviaciones o no de la columna, así como también si están presentes o ausentes las curvaturas fisiológicas, ¿no? Ver también la simetría de las piernas o las caderas, porque si una persona, por ejemplo, tiene displasia de cadera, a largo plazo también va a producir problemas a nivel de la columna, ¿no? Y después, para el diagnóstico también podemos realizar algunas maniobras, como la maniobra de Neri y Neri forzada. En el caso de la maniobra de Neri, el paciente tiene que estar sentado con las rodillas flexionadas a 90 grados y nosotros vamos a ejercer presión sobre lo que es el cuello, ¿no?, o la cabeza. Y si se produce dolor hacia alguna de las extremidades, este es positivo. En el caso del test de la Segue, que ya le hemos visto, ¿no?, que es la elevación del miembro inferior,
y vamos a ver que los rangos, para que sea positivo, tiene que estar entre 30 o 70, que se produce un dolor no a esta movilización, lo consideramos como positivo y podemos estar pensando quizás en que hay algún problema como hernias discales, específicamente a nivel del E4 o L5. Y también tenemos la maniobra de Bragard, en la cual es básicamente como la serie al revés prácticamente, porque en lugar de elevar vamos bajando el miembro inferior y vamos a ver cuándo desaparece el dolor, ¿no? En los exámenes auxiliares es importante pedir lo que son en primer lugar, si no tenemos a nuestra disposición muchos medios, podemos encontrar la radiografía de columna, pero lo ideal es las tomografías y resonancias, ¿no? Principalmente para identificar si hay o no hay, por ejemplo, lo que son las hernias. O también podemos, en el caso de la radiografía ya podemos identificar de repente si hay artrosis, ahí sí nos va a ayudar, ¿no? Es más recomendado en el caso de las lumbalgias crónicas, porque si las lumbalgias son agudas o subagudas y nosotros logramos identificar la causa como quizás sea ocupacional o quizás tuvo un trauma, entonces no es tan necesario pedir siempre estas pruebas de imagen, ¿no? También tenemos que estar atentos a los signos de alarma. En el caso de que presente signos de alarma, aunque sea agudo, sí debemos pedir pruebas de imagen, ¿no? Y obviamente manejar el dolor. Siguiente. Para el caso del tratamiento, vemos que tenemos un tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el caso del no farmacológico, si la lumbalgia es específica, pues tenemos que tratar la causa subyacente, ¿no? Para aliviar los síntomas. Y en el caso de que sea inespecífica, pues podemos ayudarnos de lo que es la fisioterapia, a través de calor, los masajes, la acupuntura y el ejercicio. Pero debemos recordar que si el ejercicio no está indicado en la fase aguda o cuando está muy adolorido el paciente, ¿no? Y también es importante el apoyo psicológico y social. En el caso del farmacológico, vemos que en primera línea tenemos para el manejo de dolor lo que son los AINES, como el ibuprofeno y el naproxeno. También tenemos los relajantes musculares, como la ciclobenzaprina, y los opioides. En realidad, algunas fuentes nos dicen que podemos usar, pero los que son de baja acción, ¿no? Porque opioides muy fuertes en realidad no tienen muchos beneficios. También debemos recordar que si nosotros, si ya estamos haciendo el manejo con opioides, ¿no? De repente y no está funcionando, entonces tenemos que hacer una reevaluación del paciente. Siguiente. En el caso del síndrome miofacial, pues ese es básicamente aquellas afecciones de ciertos puntos específicos, ¿no? Que puede ser de uno o varios puntos. Es importantísimo aquí realizar la anamnesis y ver si las actividades que realiza el paciente están involucrados o no, así como también ver los hábitos de movimiento, si el paciente de repente es deportista o es sedentario. En la clínica lo que vamos a presentar es el dolor profundo con sensación de ardor o escozor. Suele presentarse en una región anatómica y la restricción del movimiento en esa área es importante, ¿no? El paciente quizás va a venir y nos va a decir que antes realizaba cierto tipo de actividades y actualmente no los puede realizar. Siguiente. En el caso del examen físico, tenemos que identificar los puntos gatillo, ¿no? Los puntos gatillos en la imagen lo podemos ver que son los puntos que están en negro, en los cuales nosotros en la evaluación vamos a ejercer presión. Si el paciente presenta dolor, puede presentar dolor solo en el área o presentar dolor, como vemos ahí en las zonas grises, ¿no? Que pueden irradiar. Y esto es muy característico, ¿no? Siguiente. En el caso de las características clínicas que debemos diferenciar de la fascia y el dolor miofacial, tenemos en primer lugar los puntos sensibles. En la fibromialgia no están indurados, en cambio en lo que es el dolor miofacial sí están indurados. En el caso del dolor, en la fibromialgia, como sabemos, tiene que haber afección de muchos o de varios puntos, ¿no? Gatillo suele ser más generalizado, en cambio, como hablamos, el dolor miofacial es más localizado. En el caso del examen, vemos que hay puntos tiernos y en el caso del dolor miofacial, puntos de activación, ¿no? Para la fatiga, en la fibromialgia, la fatiga suele ser prominente, en cambio en el dolor miofacial no necesariamente, ¿no? En el caso del género, la fibromialgia está más relacionado con las mujeres, ¿no? En el dolor miofacial, en algunas fuentes mayormente dice que están 50-50, que
es conocido este dato. En el caso del curso, la fibromialgia suele ser crónica, ¿no? Y suele haber momentos en el que el paciente tiene como una crisis, después mejora y otra vez, ¿no? En el caso del dolor miofascial suele ser autolimitado. Siguiente. Con respecto a las características clínicas de la fibromialgia también versus el dolor miofascial, vemos que los tratamientos son importantes, ¿no? El tratamiento local es, por ejemplo, los spray fríos, el estiramiento pasivo del músculo afectado, pero también y muchas veces si este dolor es incapacitante, se recomienda lo que son las inyecciones en los puntos gatillo, que puede ser con punción seca, con solución salina o toxina botulínica. Como sabemos, la toxina botulínica, cuando es inyectada en puntos que están contracturados, nos puede ayudar a relajar, ¿no? Siguiente. Con respecto a la fibromialgia, cuando revisamos nosotros en algunas ocasiones no está aceptada como un diagnóstico, ¿no? Pero podemos identificar que hay pacientes que no cumplen con otros criterios y presentan estos dolores generalizados en diferentes puntos gatillo, ¿no? Se debe presentar durante al menos 3 meses, suele estar acompañado de fatiga y el mismo dolor hace que la persona tenga alteraciones del sueño, ¿no? Además, también va a presentar otras alteraciones cognitivas, los dolores de cabeza y la persona suele estar muy irritable, ¿no? En el examen físico vamos a ver que hay una sensibilidad generalizada en diferentes sitios o puntos. Hay ausencia de hinchazón o inflamación de las articulaciones, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, en la evaluación vemos, nos menciona el paciente quizás que tiene ciertos dolores articulares y vemos que estos están inflamados, entonces nosotros a la cabeza estaríamos ante una artritis, ¿no? Pero en este caso no vamos a ver esto. Podemos ordenar pruebas de laboratorio porque la fibromialgia en realidad es más como un diagnóstico de descarte, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, pedir los reactantes de fase aguda como el PCR, el hemograma, y en algunos casos incluso podemos pedir lo que son las enzimas musculares para descartar, por ejemplo, la polimiositis, la dermatomiositis. Y también es importante pedir las pruebas tiroideas, porque como sabemos, en el caso del hipotiroidismo específicamente hay mucha fatiga muscular, ¿no? Siguiente. En el caso del tratamiento, en el tratamiento farmacológico tenemos que abordar en el tratamiento no farmacológico tenemos el abordaje de lo que son los trastornos del sueño, ¿no? El tratamiento farmacológico hace referencia principalmente a que en la fibromialgia uno de nuestros puntos de apoyo va a ser el neurólogo, ¿no? Con el manejo, por ejemplo, gracias a la amitriptilina. También el psiquiatra, incluso porque algunos dicen que esas asociaciones de dolor suelen ser más en épocas de preocupación, por ejemplo, ¿no? Pacientes que se suelen estresar mucho. Y ahí suelen dar lo que es la sertralina. En el caso del tratamiento ya no farmacológico, tenemos que educar al paciente, ver todas las medidas de higiene del sueño. Es importante que el paciente baje de peso, ¿no? Este manejo es importante porque quizás nosotros estamos identificando que haya esta fibromialgia y no, sino que haya una cierta sobrecarga, ¿no? O incluso que también esté ayudando esa sobrecarga a esta enfermedad. Es importante tener técnicas de relajación también para reducir lo que es el estrés y las rutinas de ejercicio, ¿no? No es bueno que el paciente por estar dolorido muchas veces guarda un reposo absoluto y esté en cama, ¿no? Esto al final es peor. Lo que se necesita es que siga movilizándose y incluso el mejoramiento de los rangos articulares también va a poder ayudarlo, ¿no? En el caso de la terapia psicológica, se recomienda lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Como dije, está presente mayormente en personas que se estresan mucho, que no tienen buen manejo del estrés. Siguiente. Con respecto a, continuando con el tratamiento no farmacológico, tenemos el ejercicio, ¿no? Es importante, como mencioné, lo que es el entrenamiento también cardiovascular. Otra cosa importante es los ejercicios, pero de tipo aeróbico, no de bajo impacto, porque como estas personas obviamente están o suelen presentar dolores, si nosotros le ponemos a hacer ejercicios muy fuertes, al final le va a causar más dolor en lugar de ayudarlos. Es muy importante, por ejemplo, lo que es hacer bicicleta o el nado. Como hemos visto en consulta, muchas veces es lo que más se recomienda porque puede tener una buena movilidad
y no va a tener afección muscular, ¿no? La natación es un ejercicio súper completo en el cual incluso las resistencias musculares van a disminuir en el agua y eso va a permitir que tenga un mayor rango articular. También los ejercicios de estiramiento es importante y además también el fortalecimiento autodirigido, ¿no? Puede hacer otro tipo de ejercicios o de rutinas, como por ejemplo lo que es el yoga, el tai chi, ¿no? El yoga también ayuda un poco a lo que es el estrés, por eso es que también tiene una buena eficacia. Si hay una respuesta inadecuada a los tratamientos, debemos recién ver el tratamiento farmacológico, como lo que es la duloxetina, la minazapran para el manejo de la fatiga y la gabapentina para el dolor y lo que es también la alteración del sueño. Pero muchas veces no se debería llegar a estos tratamientos farmacológicos porque, por ejemplo, la gabapentina suele tener muy aletargado al paciente durante todo el día, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer los manejos no farmacológicos y recién si no funcionan, adicionar esto. Siguiente. Y bueno, ahí está un resumen de básicamente toda la exposición que también les vamos a pasar. Muchas gracias. Muy bien, muchachos, realmente bien específicos, puntuales en su exposición. Solamente para hacerles recordar que hay que aprenderse de memoria la definición de dolor, ¿ya? Y la clasificación, porque todo el tiempo preguntamos, ¿y cómo es el dolor? Usar la mnemotecnia Alicia Fredusa, que nos va a ayudar bastante, ¿no? La aparición, la localización, ¿no? La irradiación, todo eso tenemos que saber aplicarlo, pero por eso tenemos que saber la clasificación del dolor agudo, crónico, por su localización, todas esas cosas hay que aprenderlos, ¿ya? Porque les puedo poner para concatenar en una sola pregunta, por ejemplo, duración menor de 3 meses. Se supone que les estoy hablando de duración, tienen que hablar de agudo y crónico, ¿sí? Entonces, aprender bien la clasificación. Para acotar nada más cuando se hizo la exposición de lumbalgia, es específico cuando se caracteriza la lumbalgia, es dolor lumbar que se irradia hasta la región glútea, o sea, hasta el pliegue interglúteo. Hasta ahí nada más llega la lumbalgia. Y cuando hablamos de lumbociatalgia, por eso es que su compañera bien dijo con o sin dolor de miembro inferior, pero ya cuando hay dolor de miembro inferior, ahí hablamos de lumbociatalgia. Cuando el paciente dice me duele o se acompaña de parestesias, ya estamos hablando de una lumbociatalgia. ¿Sí? Entonces no les vaya a venir en el examen. La lumbalgia llega hasta tal, o la lumbociatalgia llega hasta tal zona. ¿Ya? En cuanto al tratamiento que han expuesto, el protocolo dice que podemos usar hasta por 15 días los tratamientos farmacológicos, AINES, los miorrelajantes, hasta por 15 días. No nos deberíamos de pasar de ese número de días en el tratamiento. Igual con los opioides, pero siempre con los opioides hay que tener mucho cuidado porque no sabemos si nos van a hacer dependencia con la primera dosis o con la quinta dosis, no sabemos. Entonces hay que tener bastante cuidado. Tratar de no llegar a los opioides en su tratamiento. Listo. Y el resto, o sea, eso solamente para acotar y que tengan las pautas, porque lo que acabo de resaltar, todo eso puede venir en el examen. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Bueno, los felicito por su exposición. Ha estado muy sucinta. Dolor es bien difícil de resumir, a que como lo han podido resumir, porque es bastante lo que se tiene que ver. Me estaba olvidando de memoria la neurofisiología del dolor, ¿ya? De memoria. La transducción, la transmisión, ¿sí? Todas esas cosas las aprendemos de memoria en ese orden. Cuidado, se vayan a equivocar. Listo, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao.